Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo número uno, entonces, pues, ¿qué les parece si hoy hablamos del seminario de arquitectura de Compostela? Sí, perfecto. Pues bueno, yo creo que antes que nada me gustaría decir como que me interesó mucho el video como tal, como las tomas del video. Se me hizo como pues muy acorde a lo que se estaba diciendo y pues también pues muy de la época, ¿no? Es como se vivía en ese momento y pues como terminaba saliendo ese tipo de grabaciones, pues porque así era. Pero creo que eso le da un carácter diferente a lo que es ese video. Y ya entrando como en materia, se me hizo muy interesante una frase que dice como que, que no se debería, como que la arquitectura como que se estaba dañando al momento de buscar una originalidad de la arquitectura y que no debería ser así, sino que se debería es volver al origen de la arquitectura, como que yo lo entendí en cuanto a que se debe volver a entender de dónde se partió esa arquitectura y ahí, digamos que volver a trabajarla y no llegar a un lugar y hacer lo que se quisiera. Podemos hablar de ese punto o, o también de un tema como de que la arquitectura y un proyecto debe ser como una respuesta también a su contexto inmediato, ¿no? Pues, yo estoy muy de acuerdo contigo, Dani, y algo que también me parece muy importante es que, pues, en el video se menciona, y creo que es el mismo Rossi el que lo menciona, que uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de hacer un trabajo arquitectónico, sobre todo en lugares como Santiago de Compostela que tienen ya una arquitectura que lleva siglos. O sea, uno tiene que ser muy respetuoso con eso y pues respecto a lo que tú dices, hay que conocer tanto el lugar como la historia, porque pues al fin esa arquitectura puede terminar siendo destructiva a la hora de mantener una memoria en vez de continuar como con ese legado o de generar un legado nuevo, pues no hace ni lo uno ni lo otro, sino que termina destruyendo el otro sin crear nada. Entonces que pues sí, tenemos que ser muy cuidadosos como a la hora de generar arquitectura, sobre todo en lugares como con una historia pues, tan especial y tan delicada como pues, esa de hace, no sé, 800 años, incluso más. Y pues todo, yo creo que al final todo va en relación como con lo que siempre ha dicho Rosy, como que somos el conjunto de cosas. Entonces, como que la ciudad no es únicamente un centro histórico, sino que es importante adoptar la identidad que se tiene como ciudad hasta la periferia. Entonces, él resalta mucho como el valor del centro histórico, no solamente como por una corriente arquitectónica clásica o barroca, sino que es más como se traduce a la historia de una comunidad. Y creo que se relaciona un montón con lo que decía Daniel al inicio, como de las tomas, porque son como pequeños fragmentos de lo que es la ciudad o pequeños fragmentos de lo que es un edificio y todo eso como que se resume en la identidad de unas personas y en la identidad de una ciudad y eso debería mantenerse y debería respetarse. Entonces estoy de acuerdo como que uno sí debería tener mucho cuidado como al momento de construir algo cuando tiene un valor histórico como tan importante. Sí, De total. acuerdo. Dale, Dani, sigue. Y sí, como de acuerdo, y que eso me lleva a pensar un poco cuando estaba viendo el video y ahorita que lo hablamos, a que hace, creo que fue una semana que estaba en otra clase y nos preguntábamos como qué era el patrimonio. Y el patrimonio pues no es solo el lugar o el elemento, sino también como la historia que lleva ese elemento y la historia que le dan las personas. Y eso pues va muy de la mano con lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros no podemos llegar a intervenir un lugar, no porque sea el lugar, sino porque ese lugar le llevó a muchas personas a lo que llaman a vivir muchos fragmentos de sus vidas. Y es importante para las personas, pues precisamente por esos fragmentos de historias que tienen para contar. Y eso lleva a ser el proyecto mucho más importante y mucho más interesante. Sí, a mí me parece pues bastante importante eso, o sea, no idolatrar la arquitectura por sus formas, por su geometría, lo que tú dices, Manu, no por ser renacentista o barroco, lo que sea, sino porque detrás de eso hay un contexto y hay una comunidad que en muchos casos llega a girar en torno a la misma arquitectura. Digamos, está el caso del mercado, que hay en la misma ciudad, que no se trata de una tipología de mercado, sino que se trata pues de una comunidad que se construyó en base a eso. Entonces, pues en eso me parece que Rossi la tiene muy clara, porque dice como que en la arquitectura no hay que ser dogmáticos, no hay que idolatrar esto por ser así, no hay que ser como tan religiosos y en algunos casos tan inquisidores, porque pues hay gente que como que de cierta forma pues
alaba una arquitectura, pero al hacer eso, pues emite un juicio negativo sobre otra arquitectura, que al Claro. final la termina como negando. Pues bueno, como siempre, nos gustaría seguir hablando de esto, pero pues ya no se nos alcanza el tiempo. Entonces, muchas gracias y chao. Gracias.